Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Buenos días, estrategas. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez. Soy periodista de Bloomberg Línea y habitual columnista de La Fija. Hoy me toca reemplazar a Francisco Aldaya en este lunes feriado, así que les propongo que mientras se toman un café o un mate, repasemos algunos números de mercado. El riesgo país cerró la semana pasada en 654 puntos, en lo que fue el primer retroceso semanal de los bonos argentinos desde las elecciones del 26 de octubre. No es un salto preocupante ni nada por el estilo, pero sí hay que recordar que el viernes anterior, es decir, el 14 de noviembre, el spread soberano se ubicaba en 613 puntos. En lo que refiere a la renta variable, el viernes observamos caídas intradiarias en casi toda la pizarra, con YPF bajando 3,5% en dólares y Grupo Financiero Galicia haciendo lo propio 4,7%. Las principales acciones también tuvieron retrocesos semanales. De hecho, en el punta a punta semanal, el S&P Merval cayó 7,7% y casi 9% en dólares, por lo que vuelve a moverse por debajo de 1.900 unidades en moneda dura. Hay que tener en cuenta que la semana pasada fue muy movida también en Estados Unidos. El viernes el S&P 500 subió casi 1%, aunque esta buena jornada no alcanzó para una suba semanal. Entre lunes y viernes el índice cayó 1,95%. Esto sucedió a pesar de que tuvimos un excelente balance de Nvidia, la empresa de mayor capitalización bursátil en el mundo. Los ánimos de mercado se vienen moviendo al ritmo de las especulaciones respecto de lo que pueda pasar en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Hasta hace una semana, las probabilidades implícitas en futuros marcaban que había 60% de chances que el Banco Central estadounidense no recorte su tasa en la reunión de diciembre. Sin embargo, el viernes 21 de noviembre, esto se dio vuelta y ahora se observa un 67% de probabilidades de que sí haya un recorte. Este volantazo de expectativas habría ayudado a que el mercado se recupere, aunque el driver principal que remarca el informe semanal de Grupo SBS es que el optimismo regresó al mercado alimentado por la noticia de que Estados Unidos podría permitir a Nvidia vender sus chips de inteligencia artificial H200 a China, lo que mitigó la caída inicial del fabricante de microchips. Otro aspecto que tiene en vilo al mercado es la volatilidad que se observa en Japón, en donde la tasa del bono a 30 años subió 100 puntos básicos en lo que va del año y llegó a 3,3%. Al respecto, cito un informe de la consultora Delphos Investment y abro comillas. Japón se parece cada vez más a una economía emergente con crisis de deuda que al ser nominada en moneda doméstica se traslada al mercado de cambios. El spread de tasas versus Estados Unidos se encuentra en mínimos desde 2022 y el yen alcanzó nuevamente los mínimos de los últimos años al llegar a una paridad de 157 versus el dólar estadounidense. Esta situación genera cada vez más preocupación en la comunidad financiera global, ya que el país tiene un nivel de deuda sobre el PBI del 400% y ha sido el gran motor del financiamiento global, del carry trade y posicionamiento en activos especulativos. Y cierro comillas. Mientras vemos cómo sigue la película a nivel mundial, vuelvo un segundito a nuestro país y les comento que el viernes, a partir de un artículo publicado por Wall Street Journal, se disipó por completo aquella idea de que podía llegar un rescate de 20.000 millones de dólares a la Argentina. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir que ellos alguna vez hayan trabajado sobre esa hipótesis de que llegue dicho rescate. Lo concreto es que, tal como anticipó Bloomberg Línea, lo que hoy está en pie es la posibilidad de llevar a cabo un repo con bancos internacionales para los pagos de deuda de enero. La Fija. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con una experta de mercado, como nos gusta hacer cada lunes en la Estrategia del Día. Hoy estamos en contacto con Gloria Patrón Costas, quien es Senior Investment Analyst en Black Toro. Buenos días, Gloria, bienvenida a la Estrategia del Día. Empiezo preguntándote por la deuda
hard dollar. Si Argentina sigue comprimiendo, ¿podemos entrar en la paradoja que los bonos argentinos sean poco rendidores para el inversor agresivo y a la vez muy arriesgados para el conservador? Los bonos soberanos en dólares comprimieron de manera marcada desde las elecciones en medio término. Hoy nos encontramos en un nivel bastante más bajo de tasas con respecto a esos entre 20 y 18% que veíamos en el tramo más corto y hasta 15% que veíamos en el tramo más largo ese viernes preelecciones. Y no solo eso, esto nos deja hoy una curva mucho más normalizada, al menos en los globales, y algo más plana en los bonares. Pero la realidad es que si la compresión continúa, creo que va a ser dentro de un contexto macroeconómico estable, con mayores consensos políticos, alineados con una estrategia de acumulación de reservas, con reformas estructurales. Por lo que, por más que es cierto que Argentina arrastra un historial complejo, con varios episodios de defaults que por ahí nos vuelven más sensibles que otros países comparables, hay que considerar que las inversiones son tasas de retornos ajustadas por riesgo. Entonces, si este proceso de normalización logra sostenerse en el tiempo, veo poco probable que este riesgo asimétrico que mencionas se siga o se vaya ampliando. En definitiva, quizás la demanda inicial va a ser por parte del inversor agresivo y eso te va a llevar a una compresión de rendimientos adicional, pero en la medida en que la confianza se vaya consolidando en este contexto de normalización macroeconómica, bueno, entonces el inversor conservador va a estar cada vez más cerca de ver atractiva esta relación de riesgo-retorno en la curva de bonos soberanos en dólares. ¿Y estás viendo algún atractivo precisamente en la curva hard dólar en este momento? Sí, seguimos viendo atractiva la curva de bonos soberanos en dólares, con un riesgo país que hoy se ubica por encima de los 600 puntos. Creemos que todavía hay margen para ver una mayor compresión. Si bien es verdad que la baja postelecciones fue muy significativa, fueron más de 400 puntos desde el viernes previo a las elecciones, cuando el riesgo país superaba los 1000 puntos, pero todavía vemos espacio adicional si el mercado vuelve por ahí a los mínimos del año, esos 559 puntos de enero, y eventualmente pensando en converger hacia los niveles de la región. Creemos que hay espacio para eso. El ratio de deuda sobre PBI de Argentina es menos de 60 puntos y solo la deuda de mercado son menos de 20 puntos del producto, lo cual nos deja en una posición más sólida que la de muchos otros países. Así que en este contexto, y siempre que se mantenga el superávit fiscal y veamos un proceso de acumulación de reservas, seguimos siendo constructivos con la deuda en dólares, sobre todo en la parte larga de la curva, particularmente en lo que son los G35, G41. En lo que es el tramo corto de la curva, el atractivo por ahí está en jugar ese diferencial por legislación mientras este exista. En las últimas ruedas se vio cierta ampliación de este diferencial, con los globales con vencimientos a 2029 y 2030 que llegaron a rendir por debajo del 10%, mientras que sus pares de ley local todavía están rindiendo más cerca del 12%, lo cual te deja ahí un diferencial de rendimiento interesante para jugar. Me detengo en algo que mencionaste al pasar. Desde el punto de vista inversor, ¿te sentirías más cómoda si Argentina empieza a sumar reservas? Me parece que es necesario que Argentina acumule reservas internacionales, si bien no creo que sea correcto hacerlo de cualquier manera o a cualquier costo, pero es cierto que en una economía con un historial crediticio tan pobre como el nuestro, la exigencia va a ser alta en este aspecto. Tenemos números récord en cantidad de reestructuraciones de deuda que nos deja un problema reputacional grande y esto nos obliga a tener que sobre reactuar para generar la confianza necesaria. Así que sí, esto implica que el gobierno tiene que demostrar que no solamente tiene la voluntad de pago, sino también la capacidad de pago y que tiene los dólares suficientes para enfrentar los vencimientos. Así que creo que sí, que desde el punto de vista del inversor, Argentina es necesario que empiece a acumular reservas. En los últimos días vimos mucha emisión corporativa. ¿Crees que va a seguir habiendo salidas al mercado por parte de las empresas argentinas en Estados Unidos? Y desde el lado inversor te pregunto, ¿es un mercado en el que encontrás instrumentos interesantes a estos precios? Noviembre fue un mes impresionante en términos de emisión corporativa. Ya son más de 3.000 millones de dólares acumulados en las primeras semanas de noviembre, entre las cuales vimos emisiones principalmente del sector energético, pero también de muchos otros sectores. Es un número particularmente alto, especialmente después de 2 meses particulares en medio de la incertidumbre electoral con las elecciones de medio término, pero también en comparación con los meses anteriores. Pensamos que esta dinámica es positiva, creemos que debería ayudar a acumular reservas del gobierno y del Banco Central, algo similar a la experiencia que tuvo Brasil entre 2013 y 2011, comprando 300.000 millones de dólares en el mercado de cambios, explicado por el ingreso de la cuenta de capital. Y creo que sí, que es muy probable que sigamos viendo nuevas salidas al mercado. Argentina tiene un mercado de capitales chico y el sector privado necesita financiamiento, especialmente en un modelo económico que se basa en productividad. Y no solo corporativamente
corporativos también vimos nuevas emisiones subsoberanas. Tuvimos la semana pasada la nueva emisión de Cava, que logró mejorar su perfil de vencimientos y en una tasa en línea con las emisiones corporativas. Así que sí, también pensamos que desde el punto de vista del inversor son instrumentos interesantes y estas tasas que venimos viendo en torno al 8%, creemos que vale la pena aprovecharlas. Hasta hace algunas semanas vivimos movimientos muy frenéticos en las tasas cortas en pesos que, si no me equivoco, llegaron a estar en torno al 130% a un día. Y te quería preguntar si crees que eso ya quedó atrás. Claramente el sector privado fue el que sufrió de manera directa esta locura de tasas pre-octubre, en línea con el fuerte aumento en el costo del capital del trabajo. Pero la realidad es que es algo que hoy lo vemos revirtiéndose o corrigiéndose, en parte con intervenciones del Banco Central, pero también, una vez despejado ese riesgo político, con un tipo de cambio más calmo y con expectativas de inflación que se sostienen a la baja. Si es probable que vuelva o no a suceder un evento como este, es verdad que es imposible predecirlo, pero uno tendería a pensar que es algo que veamos eventos inesperados en un contexto de confianza no debería volver a pasar. Para que vuelva a darse algún episodio parecido de contracción de liquidez, deberíamos ver otro pico de incertidumbre que te genera una caída en la demanda de dinero. Pero la realidad es que, habiendo despejado de nuevo ese escenario de incertidumbre electoral, hoy nuestro escenario es de baja de tasas y de remonetización. ¿Cuál es tu postura en relación a ese debate sobre si Argentina tiene superávit o si en verdad hay un déficit al contar la capitalización de las letras? Es cierto que en el resultado fiscal no están contabilizados los intereses implícitos de las letras, porque el resultado fiscal se contabiliza a base caja, pero también es cierto que es un balance del sector público que no está ajustado por inflación. Así que, en definitiva, si el objetivo del análisis es evaluar la solvencia del sector público, lo que hay que analizar es abajo de la línea y ver qué es lo que está pasando con la variación patrimonial. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que desde el 2023 sí hay una mejora del patrimonio financiero neto consolidado Tesoro Banco Central, tanto en términos del PBI como ajustado por inflación. Gloria, ¿se sienten cómodos con este nivel de dólar o creen que es necesario tener cobertura? No creemos que sea necesaria una sobreexposición a un segmento de cobertura por tipo de cambio, salvo casos puntuales que por ahí necesitan calzar los flujos en esta moneda, pero si no, la realidad es que esperamos seguir viendo cierta estabilidad en el tipo de cambio, e incluso si vemos alguna resistencia a la apreciación en un contexto de confianza económica, va a ser más que nada por el lado de la compra de divisas para acumular reservas. Pero por fuera de esto, por ahora no vemos presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Tampoco pensamos que va a haber un cambio en el régimen actual, pensamos que las bandas van a seguir vigentes y que deben mantenerse. Sobre esta discusión, la realidad es que la historia demuestra que un movimiento cambiario no te resuelve los problemas de competitividad. Argentina es el segundo país que más depreció su moneda en los últimos 70 años, después del Congo. La realidad es que ninguno de los dos países son especialmente reconocidos por su productividad, así que en definitiva sí, pensamos que las bandas deberían continuar vigentes, deberían mantenerse, dado que un movimiento en el tipo de cambio no te va a resolver los problemas de competitividad. Teniendo en cuenta la volatilidad que llega desde Japón, los temores a una burbuja, el riesgo de que la Fed se vuelva más restrictiva y algunos etcétera, ¿cómo ves la posibilidad de que el mundo se vuelva hostil para los emergentes? En el mundo venimos de algunas semanas bastante volátiles, con un mercado que por momentos pareciera que no termina de decidirse entre seguir empujando los precios hacia arriba o iniciar una rotación hacia sectores más conservadores o más defensivos. Ruedas como las del jueves de mucha volatilidad, posterior a la publicación del balance de Nvidia, que arrancaron positivo, después algún fuerte cambio de clima hacia el final de la rueda, parecen de alguna manera ser cada vez más recurrentes. Así que en ese sentido vale la pena estar atentos. En lo que es tasas, pensamos que la Fed va a seguir con su baja en la tasa de política monetaria. Europa también, aunque con un ritmo probablemente más lento, y Japón seguirá en contramano del resto del mundo. Las tasas largas vienen siendo sostenidas en el año por la dinámica de deuda, que son producto de lo que pasa en el resultado fiscal. En el caso de Estados Unidos tenés una deuda PBI de 100% con un déficit fiscal de 6,5% del producto y con una tasa de interés de renovación de deuda y para financiar el déficit por arriba de la tasa promedio que paga hoy el gobierno americano, lo cual deja una inercia creciente. Esta dinámica sostuvo la tasa libre de riesgo y generó cierta presión en el resto de las economías desarrolladas, por lo cual es cierto que uno tendría a pensar que los flujos de capitales emergentes eventualmente tenderán a ser menores o un poco más caros con estas subas. Pero también hay cierta paradoja a nivel global que con estas dinámicas fiscales y con estos niveles de deuda en los países desarrollados, en el margen venimos viendo menos demanda de
de deuda soberana de países desarrollados y un poco más demanda de lo que es deuda corporativa, llevando a los spreads a niveles mínimos. Así que por ahí por este lado vemos algo más de flujo. Ahora, en lo que respecta al caso puntual de Argentina, si llegan a venir capitales, va a ser más por una mejora en los factores propios o idiosincráticos, de nuevo con un riesgo país que creemos que todavía tiene 300 puntos para comprimir con respecto a la región. El carry en bonos de moneda local en Latinoamérica fue muy rendidor en 2025. ¿Ven recorrido para que eso siga así o piensan que se va a empezar a revertir? Yendo quizás a casos más puntuales, en el caso de Brasil todavía puede ser interesante, con la tasa en el 15% y una inflación más cerca del 5%, y también con un banco central que interviene en el mercado de cambios. En Argentina, la compra de dólares contra la remonetización de la economía, pero sin esterilización, te lo limita. Pero creemos que más allá de todo esto, lo que viene siendo interesante en América Latina o el foco en esta región tiene más que ver con el cambio político. Venimos de gobiernos de centro izquierda o de izquierda en países como Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, y que de a poco, empezando por Argentina, se va viendo cierto viraje hacia el otro lado. Así que quizás el principal driver o el principal trade en América Latina termina siendo más bien político. Cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor? El peor trade, bueno, creo que del 2019 no escapa a nadie, y en lo personal fueron primeros pasos en el mundo del mercado de capitales, así que de alguna manera un aprendizaje forzoso. Y por otro lado, pensando en trades más recientes, este año el oro fue una buena apuesta. En octubre del 2024 comenzamos a sumar algo de exposición en lo que es oro, pensando en la posibilidad de una vuelta de Trump, pensando en que su reelección podía llegar a traer algún conflicto comercial y con estos mayores presiones inflacionarias. Obviamente nadie se imaginó la magnitud de lo que fue finalmente el Liberation Day y las consecuencias. Y por otro lado también es cierto que las dinámicas fiscales, el deterioro fiscal en Estados Unidos potenció esa cobertura, pero bueno, definitivamente fue una buena posición entre lo más reciente. Y ahí pasaba por la estrategia del día Gloria Patrón Costas de Black Toro, a quien le agradecemos muchísimo por haber estado en este podcast este lunes feriado. Antes de cerrar, quería hacer algunos comentarios. Por un lado, contarles que el Banco Central redujo la tasa a la que opera en la rueda de simultáneas desde 22 hasta 20%. Esta decisión se produce en la previa de la licitación del Tesoro programada para el miércoles 26 de noviembre, en la que el Ministerio de Economía busca renovar vencimientos por aproximadamente 14,5 billones de pesos. Desde la consultora INVEC advierten que los depósitos del Tesoro en el Banco Central rondan los 4,7 billones de pesos y en diciembre se vienen vencimientos por otros 40 billones de pesos. El bajo nivel de depósitos obliga al Tesoro, según destaca la consultora, a depender de un rollover superior al 90% en las próximas subastas. Por otro lado, la buena noticia es que sigue habiendo oferta de dólares desde el lado corporativo. La semana pasada había mencionado en La Fija que las empresas argentinas habían levantado más de 2.900 millones de dólares en Wall Street luego del triunfo de la libertad avanza, y la cosecha continuó esta semana. Por un lado, Compañía General de Combustible, más conocida como CGC, colocó una ON Ley New York por un monto de 300 millones de dólares con vencimiento al 28 de noviembre de 2030 y un rendimiento aplicable del 12% anual. En tanto, GNIA colocó una ON Ley New York por un monto de 400 millones de dólares con vencimiento el 2 de diciembre de 2033 y un rendimiento aplicable del 8%. Por otro lado, se volvió a abrir la ventana para los subsoberanos, ya que Ciudad de Buenos Aires colocó la semana pasada un bono de 600 millones de dólares con una vida promedio de 7 años y un rendimiento aplicable de 8,125%. Es la primera salida desde 2016 para la capital del país y es el segundo distrito que sale al mercado internacional desde la llegada de Milei al poder, ya que Córdoba había colocado 725 millones de dólares a mitad de este año. Según pudo averiguar Bloomberg Línea, se espera una próxima salida al mercado de la provincia de Santa Fe, que es una de las más sólidas del país en materia crediticia. Les quería mencionar también que en los últimos días Facinex Valores publicó un informe señalando que hay países como Brasil, México y Colombia que tienen déficit de cuenta corriente estructural y que, sin embargo, pudieron robustecer sus reservas gracias a la inversión extranjera directa. El documento destaca que desde 2004 Brasil sextuplicó sus reservas
Brasil sextuplicó sus reservas desde $50.000 millones hasta $351.000 millones y México las cuadruplicó desde $64.000 millones hasta $257.000 millones. Por último, antes de despedirme, hago algunas menciones a temas políticos. El gobierno nacional anunció cambios obligados en el gabinete. Por un lado, dado que Patricia Bullrich fue elegida senadora nacional, su lugar como ministra de Seguridad lo ocupará Alejandra Monteoliva, quien venía desempeñándose como secretaria de Seguridad y virtual mano derecha de Bullrich. En tanto, el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, pasará a dirigir defensa en reemplazo de Luis Petri, quien fue electo diputado. Por último, les comento que el canciller Pablo Quirno informó que entre el 9 y el 11 de marzo se llevará a cabo en New York el Argentina Week 2026, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos. El encuentro contará con la presencia del presidente Javier Milei. Ahora sí, me despido de todos ustedes, espero que hayan disfrutado este fin de semana largo y muchas gracias por estar del otro lado en un día de descanso. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50.000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.